este día la sociedad nos brinda la oportunidad y nosotros hemos crecido, o al menos yo, lo que Dios nos ha dado la oportunidad de crecer bajo la exhortación de la palabra de Dios para recordarnos qué y quién y cómo nosotros honramos a nuestros padres. Versículo 1 del capítulo 6 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Esto es justo. Honra, dice lo mismo, su Biblia que la mía. Honra a tu padre y ¿a quién? Y a tu madre. Cuando te hagan lindos regalos. No, no dice eso. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos. ¿Qué palabra? Casi no se usa esta palabra en estos tiempos, ¿no? Críenlos en la disciplina y la instrucción ¿de quién? Del Señor. ¿Qué pasaje? Ay, mamá. Bueno, entonces, hay una palabra acá a veces que se confunde, o capaz que es el término. Se nos ha contado en las últimas generaciones para atrás que mi padre, o entre el hijo y el padre, hay una amistad. ¿Han escuchado ustedes eso? El padre y el hijo son amigos. Y saben que la palabra de Dios no dice eso. No, la palabra de Dios dice que el padre recibe la honra de su hijo y el hijo cría al padre. Están atentos, ¿eh? Y el padre cría al hijo. Ojo al gol. Entonces, qué momento. Entonces, cuando yo digo que mi padre o mi hijo es mi amigo, ahí yo planteo que las dos personas son iguales. En cambio, la palabra de Dios me dice que entre el padre y el hijo hay una jerarquía. Y esa jerarquía no es prerrogativa del padre porque sobre él hay un principio déspota, sino porque esa jerarquía y esa autoridad ha sido delegada por Dios para el padre, para criar lo que Dios le ha dado ¿a quién? Al padre y a la madre, para que hagan con ese hijo ¿qué cosa? Crianza. Crianza. Eso ha hecho para nosotros esto que la palabra de Dios une desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y Pablo está escribiendo, y esto fundó las bases del pueblo de Israel en Egipto y en el desierto y en la tierra prometida, donde el padre y el hijo tenían una relación, un vínculo, donde el padre mostraba al hijo constantemente la palabra de Dios. Y por medio de su vida impactaba la vida de estos niños. En algún momento la sociedad se ha corrido, se ha perdido y ha dejado de ver este concepto que sigue siendo relevante para nuestras vidas y ha pasado a ser algo arcaico, obsoleto, fuera de tiempo. Entonces los padres hemos pensado en algún momento que nosotros como padres estamos llamados a ocuparnos de nosotros. Vos pensá en vos. Ya pensaste en tus hijos. Lo he escuchado de esto, ¿eh? Vos ya lo formaste, no tenés que ocuparte más de ellos, sino que ahora vos pensá en vos. ¿Usted ve que acá haya algún tiempo de caducidad en este pasaje? No. Y tal vez el pasaje más lindo que Jesús nos mostró cuando hablan del Padre, ¿se acuerda que es? Me lo compartió León el viernes pasado. La parábola del hijo pródigo, ¿se acuerda? Mucho tiempo después, el hijo supo dónde volver. Y dónde volvió fue a los pies de su padre.
donde encontró en el abrazo del padre el mismo cariño, afecto y honra que habían en él cuando él decidió salir de su hogar. Todos los hijos vuelven a sus padres. Aunque haya momentos y etapas de la niñez, la adolescencia y la juventud, hay una realidad. Todo hijo vuelve a su padre. Y el padre, como nos recuerda la palabra de Dios, debe estar en ese lugar para seguir recibiendo, y no nos debe incomodar este concepto, para seguir recibiendo la honra que sus hijos deben tributarle. Y acá no estamos hablando de desigualdad, no estamos hablando de apropiación, no estamos hablando de machismo, ni patriarcado, ni nada que se le parezca. Pero en todo tiempo y en todo momento el padre recibe la honra de sus hijos. Y no hay lugar en la sociedad, ni en la esquina, ni en el cuadro de fútbol, ni en el trabajo, ni en la universidad, ni en la barra de los amigos, donde el hombre reciba la honra que no sea en su hogar. No hay lugar provisto por Dios donde el hombre reciba la honra, y esa honra es en su casa. Cuando el hombre deja de buscar, de encontrar, de recibir esa honra en su casa, es donde la casa empieza a perder la función. Y no importa si su hijo tiene su casa, si su hijo ya tiene hijos, como nos pasa a muchos de nosotros, el padre sigue siendo esa persona que Dios ha puesto, que respalda primero nuestra honra a Dios y delegan sobre nosotros una responsabilidad de la cual nosotros nunca colgamos los botines. Y me voy a enfocar al final. Dice, si no, críenlos. Si no, críenlos en la disciplina y en la instrucción. ¿Bien? La disciplina tiene que ver con qué áreas de nuestra vida. Con mi mente, ¿bien? Con mi razonamiento, con mi pensamiento, con mi conocimiento de su palabra, ¿bien? Con esa palabra de consejo, con esa palabra de orden, de dirección, con esa palabra de sabiduría, donde el hijo puede encontrar en su padre como ese referente que papá me va a decir lo que yo necesito escuchar. Pero tiene que encontrar el hijo esa sabiduría en la vida de su padre. Tiene que encontrar el hijo en la vida del padre esa admiración, donde nosotros como padres nos preparamos, nos instruimos primero nosotros mismos, a los pies de Dios con su palabra, pero también teniendo una mente ilustrada, también nosotros ocupándonos de nuestra mente, no dejando, relegando nuestra mente al olvido, sino padres que están en este lugar y los que están en otro, ahora que después nos vayan a ver, dediquen tiempo a instruir su mente. No deleguen sobre alguien más o sobre algo la instrucción que tu hijo siempre va a necesitar de vos. Siempre va a necesitar de vos. No importa si tiene 10, si tiene 15, si tiene 20, si tiene 30, 40, 50, vamos a agrandar. Que él sepa que vas a golpear las puertas de tu casa, se sienta contigo, se toma un mate o un café y está pronto para escuchar lo que él necesita escuchar. Hijos, busquen a sus padres. Busquen a sus padres. Ahora en la niñez, porque no les queda otra, en la adolescencia, pero también en la juventud y aún en esa fuerza que nosotros tenemos. Porque ese padre, y perdonen madres, pero estoy hablando acá directamente sobre los padres, ¿no? Directamente sobre los padres. Encuentran en la vida del padre ese consejo,
Y de esa forma ustedes están honrando a su Padre, pero también están encontrando en su vida esa fórmula que Dios ha provisto para que te vaya bien, primero, y tus días sean largos sobre esta tierra. Segundo punto, disciplina. La disciplina. La disciplina tiene que ver con la moral, tiene que ver con la forma de vida, tiene que ver con las prácticas. Dice, cría en disciplina. Mis hermanos, hombres, varones de esta congregación, la disciplina es la primera tarea que como hombres nosotros tenemos delante de Dios. Haga memoria de las viejas generaciones. Haga memoria de sus abuelos. Recuerde, si no tuvo usted su abuelo, hay un abuelo ahí rondando en el vecino, en el familiar. Hay un abuelo. Hay un abuelo que era disciplinado con su vida. Hay un abuelo que mostraba un orden claro en su vida, que respetaba y honraba su casa por medio de su trabajo, que mantenía la familia, que dirigía la familia, que tenía sus horarios, sus actividades, que cuidaba aún su propia vestimenta. Recuerde usted cómo el abuelo era esa persona disciplinada. Yo tengo en mi mente ya esos abuelos que yo veía saliendo a hacer los mandados y salían de camisa y uso escote B. Y cuando no, aquellos que salían de traje, con sus boinas. ¿Se acuerda usted? Yo me acuerdo. Pero también ese abuelo o ese padre que era diestro. Tenemos esas imágenes. Que usted pueda ver en la disciplina de su vida cómo muestra a sus hijos esa misma disciplina. La disciplina a la hora de levantarse. Era el primero en levantarse. Era el primero en ordenar la casa. Poner el informativo en la radio. No sé. Era el que marcaba la hora a la que se almorzaba. Y donde se sentaba el abuelo o se sentaba ese padre, ¿quién se sentaba alrededor? Los hijos. Su hijo no come en su cuarto mientras usted come en la mesa. Usted no agarra su plato y se sienta en la cama a mirar la tele mientras los hijos comen alrededor. No, el padre se sienta en la mesa y los hijos se sientan alrededor del padre. Y esa era la disciplina que nosotros veíamos en nuestra generación. Los responsables de mantener esa disciplina en el hogar es después, o somos hoy en día nosotros. Dice Pablo a la iglesia, críenlos con disciplina. Hemos perdido esta disciplina. O trabajamos o debemos trabajar para mantener esta disciplina. Cuando el padre habla, ¿el hijo qué hace? Escucha, para la oreja. Y mientras el padre habla, ¿qué hace el hijo? Escucha y no habla arriba del padre. Y no lo manda a callar ni a freír churros, que peor todavía es el ejemplo, ¿no? Sino que encuentra en la vida de su padre la disciplina. Y parecen elementos, usted dice, pastor, pero eso era parte de otra época. Eso es parte de la cultura o la costumbre. Bueno, cambie los métodos, cambie las formas, pero conserve los principios. Si usted logra conservar los principios, aunque cambie los métodos, lo felicito. Pero capaz que soy yo que no tengo mucha imaginación ni mucha inventiva, me apego a aquellos principios que se han marcado constantemente. Y son tan sencillos. Y yo lucho en mi hogar. Le pongo un ejemplo. En la mesa hay una silla y esa silla me pertenece. Usted dice, bueno, es una pavada. Sí, pero esa silla pertenece a papá. Y todos se sientan alrededor de donde papá se sienta. Y no es que yo necesite tener alrededor personas mías que me miren o que no me escuchen, yo qué sé, no es necesario eso. Pero son elementos tan sencillos donde el hijo sabe dónde se sienta alrededor de su padre.
Tengo mi lugar en el sillón, ellos ya lo saben. Tengo todos los lugares reservados, ojo al gol. Pero ellos ya saben quién se sienta a mi lado en el sillón. O yo, dicen, ¿no? Pero ellos se encuentran y saben dónde se sienta papá. En muchos casos, a veces papá ni siquiera está para sentarse, o ni siquiera es necesario sentarnos. Y otra cosa más, y con esto cierro. Doy gracias a Dios por mis hijos. Y mis hijos han sido el regalo de Dios en mi juventud. En mi juventud. Así que jóvenes, no se demoren en buscar hijos. No se demoren en buscar hijos. Hagan otras cosas antes también, ¿no? Como encontrar novia o novio, ¿no? Pero formen una familia. Formen una familia. El concepto de la familia hoy está postergado. Y está postergado tal vez por los principios equivocados. Porque tengo la necesidad de mirar mucho sobre mí. Tengo la necesidad de sentir la satisfacción primero yo. Y después, mucho tiempo después que ya estoy un poco aburrido y ya logré ciertas cosas, ahí me dedico a tener hijos. Bueno, saben que mis hijos me han visto y todavía me siguen viendo ir al liceo, por ejemplo. Me han visto trabajar, crecer, me han visto crecer en mi matrimonio con mi esposa, me han visto equivocarme, he podido jugar al fútbol con ellos, todavía ellos juegan conmigo al fútbol. Escuché una vez a un padre que dijo, mi sueño era llegar a jugar al fútbol con mi hijo, de grande, ¿no? Y vi la satisfacción que el padre tuvo de poder compartir una cancha con su hijo y jugar los dos. Y me parecía en el momento algo, pero después me quedé pensando, esto pasó hace como 2 o 3 años. Yo digo, gracias Señor, porque el objetivo y la meta del hombre son sus hijos. Son sus hijos. Por eso es que hoy nosotros celebramos el Día del Padre. Celebramos porque seguimos entendiendo que eso ha sido un regalo de Dios y un privilegio de Dios. Y tal vez sigue siendo el sentido más importante y aquel que modula, registra, marca los mojones en nuestra vida. Y muchas cosas que nosotros hacemos como padre, ¿sabes por qué lo hacemos? ¿Sabes por qué lo hacemos? Por nuestros hijos. Por nuestros hijos. Porque hay un principio que dice la Biblia, Proverbios, que el padre junta para los hijos y no los hijos juntan para el padre. Entonces, si ustedes padres ya más grandes que yo lo sabrán, ¿no? Sus hijos crecieron, siguen formando familia, pero siguen estando todavía en la silla ocupando una mesa ahí y comiendo un plato, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres siguen juntando para los hijos. El padre invita a comer a los hijos a su casa. ¿El hijo invita a comer a los padres a su casa? Muy raro eso, ¿no? Se cumple el principio bíblico. Los padres juntan para los hijos. Así que nosotros como iglesia celebramos el Día del Padre. Y marcamos este testimonio fiel de su palabra. Y es una responsabilidad de todos nosotros. Yo crecí en la iglesia, como les decía al principio, viendo a los padres en la congregación. Y tengo el testimonio fiel de esos padres. Y tal vez mi padre no fue creyente, no lo vi en el Señor, pero las dos cosas que dice ahí en la palabra dicen padres en el Señor, hijos en el Señor, ¿no? Y sin duda para nosotros, si ustedes niños, que alguno capaz que no tiene a su papá en el Señor, o alguno más grande, pero puede encontrar y ver en la vida de un hermano fiel acá en la congregación esa figura de padre. Y cada vez que nosotros entramos a este lugar y nos congregamos como iglesia, hay padres acá que nos muestran ese ejemplo. Y yo conozco de esa experiencia del hijo de
hombre acá en la congregación acercarse a otro hombre de la congregación y buscar consejo. He visto también de jóvenes imitar ejemplos de referentes y hombres en la congregación. Y eso es tal vez uno de los valores más preciosos que nosotros podemos trabajar constantemente en la congregación.